Buen día. El siguiente video es para presentar el proyecto integrador titulado Reutilizando, correspondiente al módulo 11, Representaciones simbólicas y algoritmos. Mi nombre es Rebeca González Ledesma y el nombre de mi facilitador es Félix Chamu Nicanor. Comencemos. ¿Qué hacer? Resuelve el siguiente problema. Desarrolla el procedimiento e incorpora la solución. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 60 por 40 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del cuadrado. La siguiente imagen muestra los cortes que realizará Ana en el cartón para hacer la caja. Para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Es decir, superficie es igual a base por altura. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto, debemos obtener la expresión algebraica para cada uno de ellos. La superficie 1 es igual a x por 40 menos x, base por altura. Es decir, la expresión algebraica de la superficie 1 sería 40x menos 2x al cuadrado. Ahora se nos pide expresar algebraicamente las otras 4 superficies. Como la superficie 1 y la superficie 2 cuentan con las mismas dimensiones, la expresión algebraica para calcular la superficie 2 sería 40x menos 2x al cuadrado, la misma expresión que la superficie 1. La superficie 3 tiene como base 60 menos 2x y como altura x, y al multiplicarla nos da como resultado 60x menos 2x al cuadrado. Como la superficie 3 y la superficie 4 tienen las mismas dimensiones, la expresión para calcular la superficie 4 también sería de 60x menos 2x al cuadrado. En el caso de la superficie 5, que tiene como base 60 menos 2x y como altura 40 menos 2x, multiplicaríamos el primer binomio por el segundo binomio, cada uno de los términos del primero por cada uno de los términos del segundo. Esto es 60 por 40, 2400. 60 por menos 2x, menos 120x. Ahora multiplicamos menos 2x por 40, es igual a menos 180x, y menos 2x por menos 2x será igual a 4x cuadrado. Sumamos términos semejantes y al final nos resultaría 2400 menos 200x más 4x al cuadrado. Entonces, la superficie total de la caja será sumar la superficie 1 que vale 40x menos 2x al cuadrado, más la superficie 2 que vale 40x menos 2x al cuadrado, más superficie 3, 60x menos 2x al cuadrado, más superficie 4, 60x menos 2x al cuadrado, y superficie 5, 2400 menos 200x más 4x al cuadrado, Para reducir la expresión, sumaríamos términos semejantes. 40x más 40x más 60x más 60x son 200x, menos 200x, este término se elimina. Menos 2x más menos 2x más menos 2x más menos 2x son menos 8x, más 4x menos 4x cuadrada. Entonces la expresión para calcular la superficie nos quedaría 2400 menos 4x al cuadrado. Bien, ahora veamos. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Volumen es igual a superficie 5 por x. En este caso, la expresión algebraica para calcular la superficie 5 es
2400 menos 200x más 4x al cuadrado multiplicado por la altura que es x. La expresión algebraica para calcular el volumen es 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Aquí se suman los exponentes. 4x cuadrado más x a la primera potencia son 4x al cubo. Se nos pide adicionalmente que resolvamos unos ejercicios. Inciso A. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 4 centímetros. Recordemos que la expresión algebraica para calcular el volumen es 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Aquí tendríamos que sustituir el valor de x por 4, que es lo que vale la altura. Entonces tendríamos que multiplicar 2400 por 4, menos 200 por 16, que es lo que vale x al cuadrado, o 4 al cuadrado, más 4 por 64, que es lo que vale x al cubo o 4 al cubo. El resultado sería de 6.656 centímetros cúbicos. El volumen total de esta caja sería entonces de 6.656 centímetros cúbicos. Inciso B. Encuentra la superficie de la caja si la altura es de 2 centímetros. Hay que tener presente que la expresión algebraica para calcular la superficie es 2400 menos 4x al cuadrado. Aquí tendríamos que sustituir el valor de x por 2, que es igual a 2400 menos 4 por 4 al cuadrado, 4 por 4, que es lo que vale 2 al cuadrado, sería 2400 menos 16. Entonces, la superficie total de la caja a altura de 2 centímetros sería 2384 centímetros cuadrados. Inciso C. Necesitamos que la superficie de la caja sea 2000 centímetros cuadrados. ¿Cuánto debe valer la altura de la caja? Aquí sustituimos el valor de x. Aquí tenemos que encontrar el valor de x. La expresión algebraica para calcular la superficie total es de 2400 menos 4x al cuadrado. Se nos dice que la superficie total es de 2000 centímetros cuadrados. Entonces sería 2000 es igual a 2400 menos 4x al cuadrado. Tenemos que despejar x. Entonces sería, como 2400 está acá, sumando pasa para el otro lado de la expresión algebraica con el término contrario. Sería 2000 menos 2400, nos quedaría menos 400 igual a menos 4x cuadrado. Como aquí este menos 4 está multiplicando, pasa entonces al otro término dividiendo, ¿no? Que es la operación inversa de la multiplicación. Sería menos 400 entre menos 4 nos daría el valor de x al cuadrado. Esto sería 100. 100 es igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque llevamos a cabo una división de términos negativos. Y al aplicar la ley de los signos, pues el término se convierte en positivo. Pero como aquí x es cuadrada, es una potenciación, está a la segunda potencia. La operación inversa a la potenciación es la raíz, en este caso sería la raíz cuadrada de 100. X sería igual a la raíz cuadrada de 100, que en este caso es 10. Entonces, la altura de la caja debe de ser de 10 centímetros, si la superficie total es de 2000 centímetros cuadrados. Para comprobar nuestro resultado, basta con sustituir el valor de x por 10 y realizar las operaciones necesarias, las operaciones correspondientes. Así comprobaríamos pues que el resultado que nos dio al final es el correcto. Inciso D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. La expresión para calcular la superficie es 2400 menos 4x al cuadrado. Aquí tendremos que sustituir el valor de x por 0. Al realizar las operaciones nos quedaría un total de 2400 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque x pues vale 0. La superficie total sería 2400 centímetros cuadrados cuando la altura es de 0 centímetros. Para calcular el volumen
La expresión algebraica es 2400 menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Aquí también sustituimos el valor de x por 0. Y hay que estar bien al pendientes porque como aquí la caja no tiene altura, pues no tiene ninguna dimensión más que la pura base, sería un cartón plano. Aquí el volumen pues sería igual a 0. Inciso E. Considera las superficies 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4, superficie 5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1.2 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.75 pesos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Primero tenemos que calcular cuánto es el total de la superficie de la base. Para esto la expresión algebraica es 2400 menos 200x más 4x al cuadrado. Aquí sustituiríamos el valor de x por 4, que es lo que nos dice el problema que vale la altura. Entonces, 2400 menos 800 más 4 por 16, que es lo que vale x al cuadrado, sería 2400 menos 800 más 54. El total de la base sería de 1664 centímetros cuadrados. Esto debemos multiplicarlo por 1.2, que es lo que vale cada centímetro cuadrado. Y al final tendríamos que el costo total para el forro de la base es de 1996.8 pesos. Ahora calculemos el total de la superficie lateral. Aquí tenemos que sumar la superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4, que son las superficies laterales. Esto es 40x menos 2x al cuadrado, más 40x menos 2x al cuadrado, que es la superficie 2, más 60x menos 2x al cuadrado, que es la superficie 3, más 60x menos 2x al cuadrado, que es la superficie 4. Tendríamos al final 200x menos 8x al cuadrado. Reducimos la expresión algebraica anterior, sumando términos semejantes. Ahora tenemos que sustituir el valor de x por 4, que es la altura de la caja. Tendríamos 200 por 4 menos 8 por 16, que es lo que vale x al cuadrado. La superficie lateral sería entonces de 800 menos 128, que sería igual a 672 centímetros cuadrados. Esto lo tenemos que multiplicar por 1.75, que es lo que vale cada centímetro cuadrado de las paredes laterales. Entonces, nuestro costo total para el forro de la superficie lateral sería de 1.176 pesos. Pero como en el problema se nos pide calcular cuánto se gastará en forrar todo el interior de la caja, debemos sumar el costo total para el forro de la caja de la base, que es de 1996.8, más el costo total para el forro de la superficie lateral, que es de 1.176 pesos. Dándonos así entonces que el costo total para forrar el interior de la caja es de 3.172.8 pesos. Vamos al inciso F. Dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 5 centímetros. La expresión para calcular el volumen es de 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Sustituimos el valor de x, que es la altura, que vale 5, y nos quedaría 12.000 menos 200 por 25, que es lo que vale 5 al cuadrado, más 4 por 5 al cubo, que sería 4 por 125, valor de 4x al cubo. Al final nos quedarían 12.000 menos 5.000 más 500, que nos da como resultado que el volumen es igual a 7.500 centímetros cúbicos. El volumen se representa en centímetros cúbicos. Pero como aquí nos están pidiendo cuántos litros le caben a la caja y nosotros tenemos el valor en centímetros cúbicos, tenemos que dividir 7.500 entre 1000. Un litro vale 1000 centímetros cúbicos.
Nosotros tenemos 7500. Dividimos 7500 entre 1000 y nos da como resultado 7.5. Entonces, los litros que le caben a la caja, si su altura es de 5 centímetros, es igual a 7.5 litros. Inciso G. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 6 centímetros? Aquí tendríamos que hacer prácticamente lo mismo que en el problema anterior. La expresión algebraica para calcular el volumen es 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Sustituiríamos el valor de x ya no por 5. Aquí lo sustituiríamos por 6, que es lo que nos dice que vale la altura de la caja. Sería entonces 2400 por 6 menos 200 por 6 al cuadrado, me faltó aquí un símbolo, más 4 por 6 al cubo. Tendríamos entonces 4400 menos 200 por 36, que es lo que vale x al cuadrado, más 4 por 316, que es lo que vale x al cubo, sería 14400 menos 7200 más 864. Nuestro volumen total entonces sería de 8064 centímetros cúbicos. Pero como nos está pidiendo que calculemos cuántos litros le cabe en la caja, tendremos que dividir 8064 centímetros cúbicos entre 1000, que es lo que vale un litro. Tendríamos entonces 8064 entre 1000 nos da como resultado a 8.064 litros. Eso sería entonces el total de litros para esta caja cuando su altura es de 6 centímetros. Y bueno, pues esto fue el final de la presentación, el video para el proyecto integrador. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al facilitador también por su explicación. Hasta luego.